buenos días, alumnos y padres de familia del tercero de secundaria. En esta oportunidad yo les voy a dictar el área de biología. El tema que nos habíamos quedado en las anteriores clases eran las biomoléculas orgánicas. Habíamos visto ya los glúcidos y los lípidos, ¿no? Entonces los glúcidos eran, por un lado, los carbohidratos que estaban formados eran moléculas cuaternarias que estaban formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces, luego habíamos visto los lípidos, que eran grasas, que eran fuentes de energía, estructurales y todo eso, ¿no? Ahora ya también vamos a ver las proteínas. Primero vamos a ver qué es su definición o son las proteínas. Son biomoléculas. Entonces, habíamos visto que ¿a qué se referían las biomoléculas? Sí, las biomoléculas son moléculas que se van a encontrar en los seres vivos, por eso son biomoléculas. Entonces, ¿y qué eran las moléculas solamente? Sí, eran conjuntos o agrupaciones de átomos. Entonces, las biomoléculas van a ser conjunto de átomos que van a formar o estar parte en los seres vivos. Entonces, estas van a ser cuaternarias. Entonces, van a estar compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Esos, acuérdense, CHON, C-H-O-N, ¿ya? Son cuaternarios, o sea, 4 átomos. Los componentes que se van a ver en los componentes básicos, o sea, como decir, la unidad básica de estas proteínas, o sea, su monómero, se le dice así, monómero, una unidad básica, van a ser los aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser las biomoléculas más pequeñas, por eso se dice básicos, más pequeñas para que se van a unir y van a formar las proteínas. Entonces, estas se van a unir por enlaces, pero los enlaces tienen su nombre. En este caso van a ser enlaces peptídicos, ¿ya? Entonces, aminoácidos se unen y van a, ¿mediante qué? Mediante enlaces peptídicos. Entonces, este enlace también, les había dicho que el enlace que unía a los glúcidos era glucosídico, ¿no? O glucosídico. Entonces, a los carbohidratos, la unión de carbohidratos era O glucosídico. Entonces, ese enlace también eliminaba una molécula de agua, ¿se acuerdan? Entonces, este enlace peptídico también elimina una molécula de agua. Acá vamos a ver una imagen que representa las principales fuentes de las proteínas. Entonces, en todo lugar van a estar las proteínas, ya sea en harinas, en aceites, en carnes, en frutas, verduras, leche, queso, el huevo, el pan mismo, diferentes tipos de alimentos van a contener las proteínas. Ya. Acá vamos a ver las estructuras, ¿no? Les había dicho que los monómeros, así está representado por estas bolitas que ven acá, son los aminoácidos, ¿ya? Hay dos tipos de aminoácidos que son esenciales y no esenciales, ¿ya? Entonces, esos aminoácidos van a unirse mediante ¿qué enlace les había dicho? Un enlace peptídico. Acuérdense, enlace peptídico. Entonces, estas estructuras de las proteínas son diferentes, ya son niveles de organización. Entonces, primero va a ser una estructura primaria de las proteínas. Entonces, la estructura primaria va a ser una secuencia o cadena de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos
van a estar unidos por enlace peptídico, pero va a ser una cadena lineal. Es como decir que un collar de perlas igualito, ¿ya? Es lineal, pero si digamos estos aminoácidos empiezan a atraer y a plegarse y forman hélices, ya sea una hoja plisada o una hélice, va a ser una estructura secundaria. Esta se va a producir cuando hay enlaces de tipo puente de hidrógeno. Entonces, hay varios enlaces para formar, ¿no?, estas estructuras. Entonces, acá, ¿qué enlace era? Peptídico. Acá, puentes de hidrógeno. Ya, estructura secundaria. Y obviamente también el enlace peptídico, no se olviden. Luego, para formar una estructura terciaria, ya no es solo una hélice o una hoja plisada, sino que estas se van doblando. Entonces, se produce en ciertas atracciones que van a estar presentes, ya sean en diferentes estructuras. Entonces ya no van a ser solo puentes de hidrógeno, van a ser fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno también, otro tipo de atracciones moleculares o entre átomos, ¿no?, que cargas opuestas se van a juntar y van a unirse, ¿no? Digamos el nitrógeno, que tiene carga negativa, con el oxígeno, el hidrógeno mismo, que va a tener carga positiva. Entonces se van a unir mediante enlaces electrovalentes, y así van a formar una estructura terciaria. Y una estructura cuaternaria va a ser una proteína más de una cadena de aminoácidos, o sea, esta es en una sola cadena. Pero cuando ya es cuaternaria, va a ser dos cadenas que se van a unir por diferentes enlaces. Entonces, esto es una formación de estructura, ¿no? Pero si estas proteínas van a perder su estructura, o sea, van a ir desde acá hasta acá, ese proceso se le llama desnaturalización. Entonces, de acá a acá, desnaturalización. Lo vamos a escribir. Entonces, una desnaturalización. Entonces, ¿qué era? Una desnaturalización, pero era el paso desde acá hasta acá. A eso se le llama desnaturalización. Lo voy a simbolizar como una D. ¿Ya? Pero si ya también esto, lo voy a poner acá, de esto, ya también digamos, ya se ha desnaturalizado, ¿no? Pero la estructura otra vez vuelve a su estructura original, se le denomina renaturalización. Lo voy a simbolizar por una R, renaturalización, ¿ya? Seguimos. Las funciones biológicas ya también. Las funciones biológicas van a ser de acuerdo a dónde y cómo van a estar presentes las proteínas. Entonces, uno va a ser una función estructural. La función estructural va a estar en diferentes estructuras biológicas, o sea, va a estar formando estructuras como por ejemplo las uñas, la piel, las plumas de las aves,
el cabello mismo está formado de proteínas, entonces esa es la función estructural de las proteínas. Luego vamos a ver una función mecánica, en la cual consiste en la contracción muscular, como por ejemplo la actina y miosina van a estar encargados de la contracción muscular y nos van a ayudar en la locomoción. Otra función es transporte, que va a ayudar al traslado de sustancias de un lado a otro lado del organismo, como por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina, saben muy bien que es una proteína que va a transportar oxígeno. ¿En dónde? En la sangre. Entonces va a llevar todo el oxígeno desde los pulmones hasta todo el organismo. ¿Ya? La función catalítica ya también van a ser las reacciones bioquímicas que van a ocurrir, van a hacer que las reacciones o los procesos que ocurren en nuestro cuerpo sean más rápido, ¿ya? Esta función va a estar más que todo encargado de las enzimas, que lo vamos a ver más adelante, las enzimas que van a ser sustancias de origen proteínico, o sea, van a ser proteínas, las cuales van a permitir que las reacciones, como por ejemplo la fotosíntesis en las plantas, la respiración celular, la glucogénesis, la glucogenólisis, que es la formación de glucógeno, digamos, va a ocurrir rápidamente gracias a estas funciones, digamos. Es como decir que tú tienes una molécula acá y quieres convertirla en átomos, digamos, o una molécula más grande en una molécula más pequeña. Entonces, esa reacción química que va a hacer de transformación sin una enzima va a durar, digamos, 4 horas, pero con una enzima va a ser 1 minuto. Eso se refiere a la función catalítica. Otra, que es la función reguladora, ayuda a que ciertas proteínas van a actuar como hormonas, ¿ya? Estas hormonas van a hacer que ya también regulen diferentes tipos de nuestros órganos en el organismo. Digamos, en las mujeres, en las chicas, van a regular los ovarios, en los chicos van a regular la producción de diferentes hormonas, digamos, la liberación de sustancias, como por ejemplo la liberación de hormonas del crecimiento, ¿sí? Y también van a hacer que estas regulen diferentes funciones en nuestro cuerpo, ¿ya? Luego la función defensiva, que va a hacer se refiere a hormonas, a proteínas que van a hacer que van a actuar en contra de diferentes microorganismos, ya sean bacterias, virus y hongos, en los cuales estos van a dañar a nuestro organismo. Entonces, la función defensiva es defendernos, por eso dice defensiva, va a estar en contra del ataque de microorganismos que son bacterias, virus y hongos. La función de reserva ya también va a ser que ciertas proteínas van a almacenarse como reserva, pero no de energía, ya que la función de reserva de energía estaba a través de los lípidos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y también de los carbohidratos. Pero acá es de reserva, pero de aminoácidos, para poder usar esos aminoácidos para fabricar otras proteínas. Bueno, seguimos. Su clasificación, vamos a ver. Esta clasificación que vamos a ver que está en su libro va a ser según la función que van a cumplir estas proteínas. Entonces, habíamos visto que son 7 funciones. La función estructural, ¿se acuerdan que se están formando estructuras? Entonces, esas proteínas que van a cumplir la función estructural van a ser la queratina, que va a estar presente en uñas, en el pelo, en las plumas. Se van a dar cuenta de que esta queratina va a ser la proteína que contiene más azufre, ¿ya? Porque, digamos, tú quemas el cabello, alguna vez sí has quemado
ese olor que sale de quemar el cabello es azufre. Entonces, la queratina está presente en uñas, piel, también está presente en las plumas y en el cabello. Otra de las proteínas es el colágeno, que está presente en todo el tejido conjuntivo. Entonces, el tejido conjuntivo es un tejido especializado, ¿no? En el cual está contenido en diferentes órganos que, como por ejemplo, la piel es parte del tejido conjuntivo, la sangre también es parte del tejido conjuntivo. Otra proteína es la elastina. La elastina va a ser una proteína que va a brindar elasticidad a diferentes estructuras, como la piel. También está presente en el cartílago, y que también el cartílago es el órgano o es el tejido que el cual va a crear, gracias a este cartílago se va a poder formar el hueso. Entonces ese cartílago también se tiene que, como decir, alargar. Entonces, como sufre diferentes tipos de elongaciones, va a presentar la elastina, que es una proteína que ayuda a su acortamiento o alargamiento de su tamaño, ¿no? Otra proteína va a ser la fibrina. La fibrina que va a estar presente en el coágulo. La fibrina va a ser como una tela, delgadita, así, como fibras bien pequeñas que van a estar presentes en el coágulo. Si alguna vez han tenido, si alguna vez les ha salido sangre, van a ver que siempre se va como secar, ¿no? Poco a poco. Entonces ese es el coágulo. Entonces la función que está haciendo esta fibrina es estructural, ya que se encuentra en la sangre. Entonces la fibroína es otra proteína, pero que se va a encontrar ya también en la tela de araña y en la seda de los gusanos. ¿Alguna vez han visto la tela de araña? Parece como una lanita bien delgadita, ¿no? Entonces, toda esa tela de araña va a estar compuesta de fibroína. Por eso es que es de función estructural. Otra proteína que es la tubulina. Tubulina, ¿por qué? Porque va a formar estructuras que van a formar como tubos. Entonces, esos tubos se van a juntar y van a formar el citoesqueleto. El citoesqueleto va a ser parte de la célula que va a brindar su estructura, ¿no? Para que no se, digamos que va a ser como un globo. Ponte que es un globo, pero el globo tiene como alambrecitos, como tubos adentro, que no van a permitir que se estruje cuando tú lo aplastes, igualito. Entonces son como tubos, por eso es tubulina, y van a ser parte del citoesqueleto también de flagelos y cilios en diferentes tipos de bacterias o en células también, como por ejemplo las células que tienen cilios van a ser, o vellosidades van a ser en el tejido del intestino delgado. ¿Ya? Ahí está la tubulina. Otra función que vamos a ver es la mecánica, les había dicho, ¿no? Que eran la actina y la miosina, las dos proteínas que estaban a cargo de la contracción muscular. La contracción muscular, en la cual era el acortamiento de las fibras musculares para que así se puedan mover las estructuras donde se encuentran esos músculos, ¿no? Otra función que nos va a ayudar a la clasificación es de transporte. Les había explicado que la hemoglobina transportaba el oxígeno, pero en la sangre. Así también tenemos una proteína que es la mioglobina, que transporta el oxígeno, pero en los músculos. Entonces, la hemoglobina, sangre en todo el organismo, menos en los músculos, porque ahí se encuentra la mioglobina. Otra proteína es la hemocianina. La hemocianina ya también es como la hemoglobina, pero en los insectos. Acá la hemoglobina va a estar en los vertebrados, pero la hemocianina en los invertebrados. Otra proteína es la ceruplasmina, que va a transportar el cobre en la sangre.
Esto también va a estar presente en los insectos. Otra proteína que vamos a ver que es el citocromos. El citocromos es una proteína que va a transportar electrones que se van a dar en la respiración celular. Entonces, la respiración celular es un proceso o es un proceso en el cual va a ser como un ciclo de transporte de electrones para poder crear glucosa y oxígeno, para liberar oxígeno, y esto va a estar más que todo vinculado a los citocromos, que esta proteína va a hacer que los electrones puedan transportarse. Y otra es la plasmocianina, que va a estar más que todo en la fotosíntesis. Es parecido que el citocromos, pero va a transportar electrones en la fotosíntesis. La función catalítica nos va a mencionar a las enzimas, que también son llamadas proteínas catalizadoras. Estas van a ser sustancias o proteínas que van a acelerar las reacciones químicas. Ya les había hablado que reducen el tiempo de la transformación de diferentes moléculas, ¿no? La función reguladora ya también van a ser las hormonas o proteínas reguladoras. Estas van a ser las sustancias o proteínas que van a aumentar o disminuir las funciones de los órganos. Es como decir que las hormonas vienen, digamos, a un órgano, Diana, es el timo, digamos. El timo le llega una hormona que es la estimuladora. Una hormona estimuladora llega al timo y le dice, ¿sabes qué? Quiero que aumentes la producción de tu sustancia, de una sustancia X. Entonces el timo dice, ya genial, ya la hormona me ha hecho que aumente, entonces yo aumento mi producción de la sustancia. O también puede hacer al revés, que la hormona le diga, no, disminuye la producción. Entonces disminuye la producción el timo. Igualito, ¿ya? La función defensiva hace referencia a los anticuerpos o proteínas inmunológicas o inmunoglobulinas que van a combatir a los microorganismos. Ya les había dicho que son bacterias, virus, hongos, etc. Y la función de reserva, que va a ser más que todo la reserva de aminoácidos para la formación de otras proteínas. Uno es la albúmina, que es la clara de huevo; la caseína, que se encuentra en la leche, que es la proteína de la leche; la gluteína y gliadina, que se van a encontrar en la harina de trigo, o también llamado gluten, ¿ya? Entonces, acuérdense de la clasificación de acuerdo a la función que van a estar cumpliendo las diferentes proteínas en nuestro cuerpo o en los diferentes cuerpos de los demás organismos. Vamos a ver el segundo tema o el último tema, que es el de ácidos nucleicos, que es el último tema de las biomoléculas. Estos ácidos nucleicos van a ser moléculas, los vamos a ver en la siguiente. Ya, van a ser biomoléculas pentanarias, o sea, que van a estar compuestas de 5 átomos. Entonces, ¿qué eran las biomoléculas? Les había dicho. Sí, son moléculas, o sea, conjunto de átomos que van a formar una molécula que van a estar en el ser vivo. Esos átomos van a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Acuérdense, CHON y P, que es el fósforo. Entonces, CHON-P, ya pues se acuerdan, ¿no? Estas estructuras van a ser descubiertas por Friedrich Miescher, que este personaje había estado analizando los glóbulos blancos en una muestra purulenta de las células, o sea, llamada pus. Entonces, la muestra purulenta era una secreción de glóbulos blancos muertos. Entonces, solo había visto como los glóbulos blancos habían deshecho su membrana ya, solo se encontraba el ADN de estas células. Ya, el nucleótido, vamos a ver que es la unidad básica. Entonces, un nucleótido va a estar formado por fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Y este nucleótido es la unidad básica, o sea, su monómero, les había dicho, ¿no?
¿Cuál era el monómero de las proteínas? Sí, muy bien, los aminoácidos, pero acá son los nucleótidos. Estos nucleótidos se van a formar por enlaces fosfodiéster. Entonces, el enlace fosfodiéster es este, ¿ya? Entonces, hay un enlace fosfodiéster, que es este. Entonces, va a estar formado más que todo por dos fosfatos, ¿ya? Entonces, una pentosa va a estar formado por una pentosa. El nucleótido va a estar formado por una pentosa, una base nitrogenada y un fosfato. La pentosa va a ser de dos tipos. Es un monosacárido que va a tener 5 carbonos, por eso es pentosa. Viene de penta, ¿ya? 5 carbonos que, de acuerdo a su clasificación, puede ser ribosa o desoxirribosa. O sea, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, ¿ya? Y el siguiente componente es la base nitrogenada, que va a ser una biomolécula que es simple, pero va a tener harto nitrógeno, ¿ya? Va a tener mucho nitrógeno, por eso es que se denomina base nitrogenada. Puede ser de carácter básico, es de carácter básico, por eso se dice base, y pueden ser de dos tipos, una que son purinas, o sea, purinas, ¿se acuerdan de las puras? O sea, cuando algo es puro, no te va a gustar al principio. Digamos, el alcohol puro, si tú lo bebes es feo, entonces te acuerdas de ¿ya? Entonces, ¿te acuerdas? Adenina y guanina son las bases purinas, ¿ya? Adenina, purina, adenina y guanina. Y las pirimídicas son la citosina, timina y uracilo, ¿ya? El ADN va a estar formado por adenina, guanina, citosina y timina. Y el ARN va a tener la adenina, guanina, citosina y en vez de la timina va a tener el uracilo, ¿ya? El último componente del nucleótido va a ser el fosfato. Este fosfato va a ser el ácido fosfórico, pero el ácido fosfórico es H3PO4. Entonces, este grupo fosfato, para que sea fosfato, va a tener que perder sus hidrógenos. Gracias a que pierde esos hidrógenos, se va a poder enlazar. Entonces va a ser PO4 y a la 3 menos, ¿ya? Ese va a ser el grupo fosfato. Ya, nos habíamos quedado en las funciones. Entonces, vamos a ver las funciones biológicas de los ácidos nucleicos. Uno era almacenar, transmitir la información genética. Entonces, la información genética va a estar presente en el ADN. Entonces, el ADN va a transmitir y va a almacenar esa información genética. También van a controlar, dirigir diferentes procesos biológicos. Esto mediante que las proteínas van a ser sintetizadas gracias a las funciones de los ácidos nucleicos. Entonces van a ayudar a la síntesis de proteínas. También van a determinar las variaciones genéticas, ya que van a transmitir, ¿no?, la información genética. Entonces, el ADN tenemos una molécula, acá otra molécula, entonces si ambas se juntan, van a tener diferentes variaciones, ¿no?, diferentes características que los individuos de origen. Bueno, van a ser también responsables de la evolución de las especies, ya que, digamos, si la molécula de ADN no se encuentra bien, entonces va a, digamos, a cambiar esas cosas y así llegar a una evolución de las especies. También van a transmitir las características de una generación a otra. Entonces, esto gracias a la transmisión de la información genética. Entonces, va a pasar las características, digamos, de tus dos papás van a pasar a ti, ¿no? Han pasado ciertas características, no todas, pero han pasado a tu generación. Y luego, digamos, cuando crezcas, digamos, tengas tus hijos, vas a pasar esas características a tus descendientes y así sucesivamente. Luego vamos a ver la clasificación. El primer ácido nucleico que vamos a ver es el ADN.
el ADN va a ser también llamado el ácido desoxirribonucleico. Este se va a encontrar en el núcleo de la célula. Este ADN va a ayudar a sintetizar las proteínas del organismo. ¿Mediante qué? Mediante un gen. Un gen es una pequeña parte del ADN. Entonces, el ADN tiene una pequeñita parte que se denomina gen. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, esa pequeña parte del gen va a hacer que nos ayude a sintetizar las proteínas. La presencia del... ¿Se acuerdan que les había dicho de las unidades básicas o fundamentales? ¿Cuáles eran? Sí, los nucleótidos. Entonces, el nucleótido del ADN va a contener, les había dicho que tenían 3 componentes, ¿no es cierto? Era una pentosa, las bases nitrogenadas y el grupo fosfato. Entonces, algunas cosas cambiaban entre el ADN y el ARN. Entonces, vamos a ver acá. La pentosa, que era un carbohidrato de 5 carbonos, ¿no es cierto? Que era, o que tenía 5 carbonos. Entonces, se denomina desoxirribosa. Por eso se le denomina desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, es una pentosa. ¿Por qué se le denomina pentosa? Sí, tiene 5 carbonos. Entonces, esa se le denomina una desoxirribosa, ¿ya? Es el azúcar del ADN, desoxirribosa. Ya lo habíamos visto también en los glúcidos o los carbohidratos la anterior clase. Las bases nitrogenadas que va a presentar el ADN van a ser adenina, guanina, que eran bases que les había dicho, que se acuerden de esta memotecnia. Sí, purinas, muy bien. Son purinas porque, digamos, ¿a qué te suena purina, no? Te suena puro, digamos. Entonces, si tú consumes, ¿no?, el alcohol puro, digamos, alguna vez si te pones a probar un poquito, digamos, el alcohol puro pica, no es un sabor agradable, o digamos, cebolla, cómete cebolla pura, digamos. No te va a gustar el sabor. Entonces, ¿qué dices? Ah, no me gusta. Ah. Entonces, es la adenina y la guanina. ¿Ya? Bases púricas. ¿Ya? Y las pirimidinas son la citosina y la timina. CT. ¿Ya? Y un fosfato, que es lo que no cambia, que es el ácido fosfórico, en forma de negativa, ¿no? Porque tiene su carga negativa. Este ADN ha sido descrito por Watson y Crick en 1953, ya que todos querían saber cómo es que era su estructura molecular, cómo es que se representaba, como para saber cómo era, ¿no? Entonces, Watson y Crick fueron los últimos en presentar su estructura molecular, porque varios intentaron presentar las diferentes estructuras moleculares del ADN, pero habían teorías que las refutaban, ¿no? Entonces, Watson y Crick dijeron, ya, es un modelo de doble hélice, entonces tiene 2 cadenas que se forman formando una hélice y se entrecruzan las cadenas. Ambas cadenas se enrollan en un eje, que ahorita lo vamos a ver en una imagen. Asimismo, también estas cadenas se encuentran unidas por un enlace. ¿Qué enlace les había dicho? Que unía a las cadenas, porque son cadenas. Digamos, tienes una cadena acá, pero son nucleótidos, secuencia de nucleótidos acá, secuencia de nucleótidos acá. Entonces, ¿qué unía un nucleótido a otro? El enlace. Muy bien, fosfodiéster, acá les señalé, fosfodiéster. Este enlace eliminaba una molécula de agua, ¿ya? Acuérdense, muy bien, por favor, acuérdense que es un enlace fosfodiéster. Ya, el segundo ácido nucleico que vamos a ver es el ARN. Este, también denominado
ribonucleico se origina en el núcleo de la célula, pero realiza las funciones, es como decir, se encuentra en el núcleo, pero sale al citoplasma para realizar sus funciones. Entonces, este va a ser el encargado de dirigir la síntesis de las proteínas a partir de la información que ha recibido del ADN. Entonces, va a hacer que el ADN pasa la información al ARN, ¿no es cierto? Y el ARN, que tiene varios tipos, va a hacer que se sintetice las proteínas, que son monómero por monómero. ¿Cuáles eran sus monómeros? Aminoácido, acuérdense, aminoácidos. Entonces, va a formar aminoácido, aminoácido y luego los va a juntar, Entonces, eso es la síntesis de proteína. Sus nucleótidos, ya les había dicho, ¿qué componentes tenían? ¿Cuántos componentes tenían? 3 componentes, muy bien. Entonces, ¿cuáles eran? Díganme a ver cuáles eran. Una pentosa, ¿sí? Las bases nitrogenadas, sí, muy bien. Y por último, un grupo fosfato que era el que no se variaba, ¿no? No cambiaba. Entonces, la pentosa era la ribosa, la base nitrogenada, que les había dicho, que las purinas eran AG, ¿no? AG. Y las pirimídicas, que es la citosina, y la timina no entra acá, porque es ARN, entonces entra el uracilo. Y un grupo fosfato, que ya les había dicho que es el que no cambia. Su estructura molecular es una cadena lineal, polinucleótida, polinucleótida, o sea, hartos nucleótidos, que pueden tomar 3 formas. Una lineal, una de hoja de trébol y una globular. Se tienen 3 tipos de ARN. Uno que es el mensajero, que es lineal. El de transferencia, que forma de un trébol, que es así, con 4 hojitas, con 3 hojitas. Y el ribosómico, que es una bolita, ¿ya? Son bolitas. Acuérdense. Mensajero lineal. Ya acuérdense que, ¿se acuerdan que antes quiénes eran? Los mensajeros digamos, en los incas, en el periodo incaico, ¿qué hacían? Corrían, pero ¿acaso corrían en diferentes, como decir, qué sé yo, volaban, ¿no? Entonces no formaban figuras geométricas cuando corrían, entonces corrían por un sendero que era como una línea, ¿ya? Entonces se acuerdan. ¿Quiénes eran los mensajeros? Corren en un camino, entonces el camino es lineal, para que se acuerden. El ARN mensajero es lineal. El de transferencia, acuérdense, T con T de trébol, ¿ya? Y ribosómico, que es un globo, ¿ya? Acá vamos a ver el ARN y el ADN, su estructura. Entonces, Watson y Crick, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran, no? Que habían descrito su estructura. Watson y Crick dijeron que era una cadena, doble cadena, en forma de hélice. Esto es una forma de hélice, su plegamiento, ya que contenía sus bases nitrogenadas y que giraba. Entonces, ustedes ven que parece que girara, ¿no? Que se enrollara, pero es en un eje imaginario. Acá hay un eje que pasa y es imaginario. Esa es la estructura del ADN. Entonces, ¿cuáles eran sus bases? La timina, adenina, guanina y citosina, ¿ya? Vamos a ver, las que se van a juntar, como son vecinos, son cadenas vecinas, como decir, van a tener bases complementarias que se van a juntar. Entonces, la timina se va a juntar con la adenina, timina con adenina y guanina con citosina. Acuérdense que la citosina parece y la guanina parece una C también, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que esas dos se unen. Entonces, sus iniciales se parecen, ¿no? C y la forma, ¿no? C y G, ¿no? Al escribir, entonces, como se parecen, se juntan. Y ya pues las que te sobran, adenina con timina. Y acá está el ARN. El ARN mensajero así sería, lineal. Y es una forma lineal, pero en vez de timina que tiene uracilo, ¿ya?
Y por último vamos a ver el dogma de la biología molecular. Este dogma va a ser como decir que es la principal, es como una principal teoría que tienen los ácidos nucleicos para la existencia de la vida, ¿ya? Por eso es de la biología molecular. Entonces, son diferentes pasos para que se puedan formar moléculas. Entonces, la primera el primer paso es la replicación. La replicación es una propiedad que tiene el ADN de replicarse, o sea, de hacerse una copia igual al ADN. Entonces, es como decir que el ADN tiene su fotocopiadora y él se pone en la fotocopiadora igualito sale. Eso es la replicación. Ya se autoduplica y esto ayuda a que dos células, digamos una célula que quiera dividirse, va a tener el mismo material genético en sus células hijas. ¿Ya? Otro proceso es la transcripción. Esta transcripción va a ser también propia del ADN, en el cual va a pasar la información al ARN. ¿Ya? La transcripción va a ser el paso de la información a la molécula del ARN. Como tienen nucleótidos similares, entonces va a poder pasar su información, pero va a ser solo de una cadena. Entonces, de una cadena va a salir al ARN. Entonces, el ARN también se puede replicar y luego va a traducirse. Entonces, el ARN se traduce. ¿Y se traduce a quién? A una proteína. Esta traducción va a ser una propiedad del ARN en el cual sus moléculas, sus nucleótidos, 3 nucleótidos van a hacer que se formen un aminoácido de una proteína. Entonces, 3 nucleótidos del ARN van a hacer que se formen un aminoácido. Entonces, la traducción va a ser el proceso por el cual el ARN hace que su información se convierta en una proteína. ¿Ya? Toda esta cadena de pasos para formar una proteína se le denomina dogma de la biología molecular. ¿Ya? Bueno, eso es todo, chicos. Por favor, traten de estudiar lo que se avanza y las tareas se les va a dar en un archivo que lo voy a estar pasando en el grupo. Hasta la siguiente clase.